Muy buenas noches, soy Valentín Cataldo, a nombre de Genaro Lozano. Gracias por cerrar la semana con nosotros. Bienvenidos a Foro Global y vamos con los temas del mundo. Joe Biden renunció a la carrera por la reelección y respalda a Kamala Harris. Donald Trump acepta la nominación de la candidatura republicana con un largo discurso de unidad y división. Antes era un férreo opositor de Trump y hoy es el candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos. Esta noche les presento un perfil de J.D. Vance. Venezuela está en la antesala de unas elecciones presidenciales que han sido muy violentas. La oposición denuncia encarcelamientos. Y para analizar el anuncio de Joe Biden y para hablar de lo que viene en relación a la candidatura demócrata, platicaremos con el corresponsal de Washington, Ariel Moutsatsos. Quédense conmigo la próxima media hora. Esto es Foro Global. Arrancamos. Comenzamos con los temas de la noche. Este domingo, el presidente Joe Biden sorprendió no solo a los estadounidenses, sino al resto del mundo al anunciar mediante una carta que dejaría sus aspiraciones para la reelección. Minutos después le dio su respaldo a su vicepresidenta Kamala Harris. En las últimas semanas se han cuestionado una y otra vez las capacidades cognitivas de Biden y la posibilidad de nombrar a otro candidato para las elecciones. Nuestro compañero Fernando Muñoz nos platica un poco más. Joe Biden cedió a la presión y declinó su candidatura en la carrera presidencial para contender por un segundo mandato al frente de la Casa Blanca. Las presiones de miembros de su propio partido iniciaron tras su desempeño en el primer debate presidencial que se realizó el pasado 27 de junio, donde se vio a un Biden desorientado y agotado. The only person on this stage is a convicted felon is the man I'm looking at right now. But when he talks about a convicted felon, his son is a convicted felon at a very high level. I had a terrible night on the debate night. I was exhausted. I had been traveling around the world. I wasn't ready. And I performed terribly. 2 semanas después, el actual presidente de los Estados Unidos llamó por error presidente Putin al mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al presentarlo en un evento de la cumbre de la OTAN con líderes de la Alianza Atlántica. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. We're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. You are a hell of a lot better. La decisión de Biden ocurre días antes de la convención demócrata que se realizará del 19 al 22 de agosto en Chicago, Estados Unidos, donde se planeaba apoyar y hacer oficial la candidatura de Biden para que apareciera en las boletas de las elecciones que se celebrarán el próximo 5 de noviembre. Ahora, sin un contendiente demócrata para la presidencia estadounidense, el partido tendrá que decidir quién enfrentará al republicano Donald Trump. Entre los principales perfiles se encuentra la vicepresidenta Kamala Harris, de 59 años. En 2021 hizo historia al convertirse en la primera mujer y en la primera persona afroamericana en ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos. Como su adjunta, es uno de los rostros de la campaña actual más sobresalientes y ha demostrado ser una aliada leal del presidente. El gobernador de California, Gavin Newsom, de 56 años, es otro de los posibles sucesores de la administración de Biden. Newsom elevó su perfil nacional en los últimos años al realizar campaña a favor de Biden. Otra de las posibles candidatas es Gretchen Whitmer, gobernadora de Michigan durante 2 mandatos. Es una demócrata del medio oeste, cada vez más popular. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, ha gozado de altos índices de aprobación desde que fue elegido en 2022. Las apuestas en su favor crecieron a raíz de su desempeño luego del intento de asesinato de Donald Trump en un mitin en Butler, Pensilvania, ocurrido el pasado 13 de julio. La lista de posibles nominados se extiende más allá de estos demócratas. Una encuesta de Reuters publicada recientemente concluyó que la única persona que podría vencer a Trump en noviembre es Michelle Obama. Sin embargo, la ex primera dama ha señalado repetidamente que no tiene aspiraciones presidenciales. La próxima convención demócrata servirá para que los más de 3.900 delegados que ya tenía asegurados Biden puedan votar por otro candidato, y quien logre obtener la mayoría de los votantes será el nuevo aspirante demócrata a la presidencia este 2024.
Biden puede tener cierta influencia sobre los delegados. Sin embargo, en última instancia, estos son libres de apoyar a cualquier sustituto o sustituta. Noticias N+. Saludo ahora a Ariel Motsatzos, corresponsal de N+ y Foro TV en Washington, y vamos a platicar sobre este anuncio de Joe Biden. Ariel, el anuncio de Biden, platícame si le da nuevas posibilidades a los demócratas de cara a las elecciones del 5 de noviembre. Te escucho. ¿Cómo estás, Valentín? Buenas noches a ti y al auditorio. Yo creo que sí. Es decir, a juzgar por las encuestas que además los demócratas le presentaron a Joe Biden para buscar que tomara finalmente la decisión que hoy ha tomado, la vicepresidenta Kamala Harris se encuentra en un empate técnico con Donald Trump. Hay más de 60 encuestas hechas al día de hoy, en fechas recientes, después del debate del 27 de junio, que es finalmente la fecha en donde esta presión fue ya imparable para que Joe Biden se bajara de la contienda. Y estas encuestas, más de 60, reitero, muestran que Kamala Harris está entre 2 puntos porcentuales abajo de Donald Trump, o bien en empate técnico, que al final 2 puntos porcentuales son parte del margen de error. Así que todo indica que si fuera Kamala Harris la candidata a la presidencia de parte del Partido Demócrata, sí ofrece más posibilidades que Joe Biden de vencer a Donald Trump. Falta ver otros candidatos que estarían más o menos por ahí en las últimas encuestas que se hicieron hace un par de semanas. Y a ver, y justo sobre este tema quiero platicar contigo, mi querido Ariel. No es un hecho que Kamala Harris vaya a ser la candidata. A ver, hay otras opciones. Está Gavin Newsom, gobernador de California. Hay otras más. ¿De qué depende quién quede como candidato? Platícanos un poquito sobre este proceso que viene a partir de ahora. Sí, lo que pasa es que cuando las elecciones primarias tuvieron lugar desde enero y se extendieron unos meses en todos los estados de la Unión Americana y los territorios de ultramar, pues todos esos procesos los ganaron la fórmula Biden-Harris. Ahora que Joe Biden se bajó, en teoría, y al ofrecer su respaldo a la vicepresidenta como lo hizo, en teoría, Kamala Harris toma la campaña de Joe Biden, lo sustituye como candidata virtual a la presidencia y debería buscar entonces ahora un compañero o compañera de fórmula. Eso es en teoría, porque ahora resulta que no todo el partido está unificado alrededor de Kamala Harris. Kamala Harris no se siente con el partido unificado, si no, no habría dicho en su comunicado que busca unirlo, que busca unificarlo, y no se siente segura como para sustituir automáticamente a Joe Biden. Eso quiere decir que le da ahí un poco de espacio, un poco de apertura a otras candidatas y candidatos o aspirantes a la candidatura demócrata a que se suban a una mini contienda por esa nominación que va a tener lugar de aquí al 18 de agosto, porque el 19 de agosto inicia la convención demócrata en Chicago. Sin embargo, ante la Comisión Federal Electoral, que es el órgano equivalente, digamos, al INE, que tenemos aquí en Estados Unidos y que es muy distinto, no está en manos de ciudadanos ni nada, la que ahora, a partir de hoy, quedó ya registrada como candidata a la presidencia es Kamala Harris, porque esos delegados que Biden-Harris ganaron en las elecciones primarias están comprometidos, su lealtad está comprometida a la fórmula, no solamente a Joe Biden. Y en teoría ellos deberían votar por Harris en la Convención Nacional Demócrata. Sin embargo, muchos de ellos pueden alegar que hay cuestiones ahí de conciencia, que ellos han visto que sus, digamos que sus conciudadanos pues no están tan seguros de querer votar por Harris ahora y pueden rebelarse. Y la convención puede volverse un desastre, entre comillas, porque puede no tener los votos suficientes ningún candidato y realizar varias rondas de votación hasta que se logren esos votos. Vamos a ver si Kamala Harris logra antes de la convención unificar y juntar los votos necesarios, que son casi 2,000,
de 2,000 delegados para poder ir hacia la convención ya con la seguridad de ser la virtual nominada del Partido Demócrata. Tiene poco tiempo, tiene 4 semanas exactamente. Y a ver, mi querido Ariel, hay una pregunta que me parece importante, el tema del dinero. Efectivamente, esta fórmula Biden-Harris ha recaudado decenas de millones de dólares en todos estos meses. ¿Qué pasa con este dinero? Si Kamala Harris se convierte en la nominada, ella puede hacer uso de ese dinero, pero ¿qué pasaría si es alguien más, si es algún otro candidato? ¿Qué pasa con ese tema? Bueno, ahí hay 2 cosas. Primero, ella puede hacer uso del dinero desde ya, porque ese dinero se le dio teóricamente a la fórmula Biden-Harris. Entonces ella puede hacer uso de ese dinero, aunque ya de inmediato pidió que apoyen con más recursos a todos aquellos que quieran que ella sea la candidata. Pero una vez teniendo la nominada o nominado del Partido Demócrata, entonces ahí sí el dinero va todo, independientemente de quién lo haya donado, lo donan, va todo a la candidata o candidato del Partido Demócrata que haya sido electo o definido en la Convención Nacional Demócrata. Ahora, como te decía en la intervención anterior, el hecho de que Kamala Harris sea la sucesora natural y la que Biden ya respaldó y la que, de acuerdo a las reglas y algunos usos y costumbres, porque esto es algo casi inédito, es la que debe sustituir a Joe Biden. El hecho de que haya otros aspirantes y de que vayamos a entrar a una mini campaña en donde otros aspirantes van a buscar convencer a un número suficiente de delegados para que voten en favor de ellos y se conviertan, rebasen por la izquierda o por la derecha o por donde puedan a Kamala Harris y se conviertan ellos en los nominados del Partido Demócrata en la convención. A pesar de ello, pues también es importante saber o decirle a nuestro auditorio que ellos también tienen derecho a recabar fondos. Y ahí cada uno va a utilizar sus fondos y todo lo que esté a su alcance para lograr que ellos sean los nominados, o por lo menos ponérsela difícil a Kamala Harris, para que Kamala Harris en todo caso diga, bueno, pues como tú traes apoyo, pues entonces vente, te nombro mi vicepresidente o vicepresidenta, pero bájate ya, por favor no compitas más contra mí porque la nominada quiero ser yo. Y ahí sumen esos delegados que ellos han logrado y puede haber un arreglo. Hay distintas vías, pero todas pasan por la convención, o más bien terminan en la convención, y todas pasan por convencer delegados a la convención. Y a ver, Ariel, si me puedes decir brevemente, en el entendido que los candidatos fueran Kamala Harris por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Partido Republicano, ¿crees que algo está cantado o es muy pronto, a 106 días, decir que ya el resultado de esta elección estaría cantado? Yo creo que es muy pronto. No solamente por el tiempo, efectivamente el tiempo es corto y quien sea el candidato o candidata va a tener que hacer un trabajo intensivo e intenso de conquista de votos, sino también por las encuestas. Las encuestas muestran hoy a Kamala Harris y a Donald Trump en un empate técnico. Entonces, pues eso no permite augurar ningún resultado y Donald Trump no la tendría tan segura. De hecho, por eso es que Donald Trump y el Partido Republicano han buscado que Joe Biden siga, y el mismo presidente de la Cámara de Representantes y una figura republicana indudable en estos momentos, criticó el proceso por el cual presionaron a Joe Biden a su salida, porque no les conviene que el candidato o candidata sea alguien que no sea Joe Biden. Claro. Ahora van a enfrentar realmente a una persona que incluso les va a poder contestar en el debate mucho mejor de lo que lo hubiera podido hacer Joe Biden, que ya vimos, pues fue desastrosa su participación en el primer debate. Ariel, esto nos va a dar mucho más de qué hablar. En los siguientes días, en las siguientes semanas, estaremos conversando contigo de nueva cuenta. Gracias por el tiempo. Y bueno, pues vamos a seguir en este momento pues con el proceso electoral en Estados Unidos, porque Donald Trump ya es el candidato oficial a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano. Esto después de aceptar la candidatura en un discurso de más de hora y media en el que llamó a la unidad de los estadounidenses, reflexionó sobre el atentado que sufrió y prometió regresarle la grandeza a su país con todo y deportaciones masivas de inmigrantes sin documentos.
Esta semana tuvo lugar la convención republicana en Milwaukee, Wisconsin, que arrancó el lunes de forma inédita luego de que menos de 48 horas antes, el hoy candidato presidencial republicano Donald Trump sufriera un fallido atentado contra su vida en Pensilvania. El lunes también los delegados a la convención emitieron su voto, eligiendo oficialmente a Trump como el nominado republicano. Como era de esperarse, Trump rebasó en poco tiempo el número mínimo de 1,215 votos para ser electo, obteniendo más de 2,000. Ese mismo día se despejó la incógnita y Trump eligió a J.D. Vance, el senador por Ohio de 39 años de edad, como su compañero y candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos. Vance, hoy un hombre cercano al expresidente, lo criticó duramente durante su primera campaña y al inicio de su presidencia, llegando a decir que era un Hitler estadounidense y no estaba capacitado para ocupar la oficina oval. Con la presencia de Trump entre el lunes y el miércoles se llevaron a cabo durante la tarde y noche los eventos estelares de la convención, en los que desfilaron las principales figuras republicanas que dieron mensajes de apoyo al regreso del expresidente, quien no ofreció palabra alguna durante esos días. El miércoles J.D. Vance fue el telonero del gran discurso de Trump que ocurriría al día siguiente. Vance comenzó con un mensaje laudatorio del candidato presidencial y después se refirió a su propia historia de vida, incluyendo la terrible drogadicción de su madre, quien habiéndola superado desde hace una década, estuvo presente en el foro para ver a su hijo aceptar la candidatura a la vicepresidencia. Vance hizo un repaso por los pilares de la ideología y las políticas trumpistas sin profundizar demasiado en ellas, dando una imagen de cierta moderación. I am running to be president for all of America, not half of America, because there is no victory in winning for half of America. So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. Thank you. El jueves, la noche principal de la convención, Trump aceptó la nominación a la presidencia y ofreció un discurso nada distinto en su parte político-ideológica a lo que ha dicho a lo largo de su campaña, e incluso improvisando y por momentos divagando del hilo conductor del mensaje. Las dos principales menciones a México se refirieron al restablecimiento de las deportaciones express para migrantes indocumentados y el programa Quédate en México, así como la promesa de no permitir la fabricación masiva de automóviles en México y China. Mención aparte merece en su discurso el segmento inicial en el que narró a detalle cómo vivió el atentado en su contra, apoyado en excepcionales recursos multimedia proyectados simultáneamente en el escenario y diversas pantallas del recinto que junto con la narración le permitieron capitalizar políticamente cada instante del recuento, generando un efecto dramático emocional. El espectáculo incluyó la presencia en escena del uniforme y casco del bombero que perdió la vida en el atentado al recibir una de las balas del tirador mientras protegía a su familia. Trump se acercó al uniforme, lo acarició y besó el casco ante la incontenible ovación de los 18,000 asistentes al evento, que cerró la convención ungiendo a Trump, quien no logró dar un beso en la boca a su esposa Melania, luego de que ésta evadiera el intento poniendo la mejilla en la que terminaron aterrizando las intenciones de Trump, quien por las encuestas y la coyuntura política parece imparable en su regreso a la Casa Blanca. En la convención republicana en Milwaukee, Alejandro García, camarógrafo, y Ariel Mouzatsos, enviados especiales, Noticias N+. Apenas en 2016 era un férreo opositor de Donald Trump. Incluso llegó a compararlo con Hitler y a decir que es un idiota. Y en esas vueltas del destino, hoy parece ser el heredero político de Trump. Se trata del joven senador por Ohio, J.D. Vance, de tan solo 39 años y que fue escogido justamente por el republicano como el candidato a la vicepresidencia. Mi compañera Florencia de Rodas preparó el siguiente perfil, el político millennial. Por semanas hubo mucha especulación en cuanto a quién podría ser el nuevo compañero de fórmula de Donald Trump. La tradición hubiera apuntado que sería Mike Pence, quien fue su vicepresidente entre 2017 y 2021. Sin embargo, el expresidente lo acusa de haberlo traicionado al negarse a bloquear la transición de poderes tras la victoria electoral de Joe Biden. Sin lugar a dudas, quien más sonaba para acompañar a Trump en el resto de la campaña presidencial y en la Casa Blanca en caso de que gane la reelección el próximo 5 de noviembre, era el senador por Florida Marco Rubio, quien hubiera sido el primer hispano en una fórmula presidencial en la Unión Americana.
Finalmente, en el marco de la convención republicana, se dio a conocer que James David Vance, mejor conocido como J.D. Vance, fue electo por Donald Trump para ser su candidato a la vicepresidencia. Actualmente es senador por Ohio y tiene 39 años, con lo cual se convertiría en uno de los estadounidenses más jóvenes en llegar a este cargo. Vance se graduó de Ciencias Políticas y Filosofía en la Universidad Estatal de Ohio en 2 años, cuyo título universitario fue reconocido con el Summa Cum Laude, término latín que se da al máximo rendimiento. Después se graduó de la Facultad de Derecho de Yale, donde fue editor de The Yale Law Journal y presidente de la Asociación de Veteranos de Derecho de Yale. En 2016 publicó sus memorias, Hillbilly, una elegía rural, que se convirtió en un bestseller, y de este libro luego se hizo una película. Se sabe que en su infancia sufrió de violencia familiar y de la adicción de su madre a las drogas. Vance ha tenido momentos polémicos. El más repetido, al menos esta semana, hace referencia a 2016, cuando dijo que Trump era peligroso e incluso lo comparó con Hitler. En su campaña por el Senado en 2022, lanzó un polémico spot que decía: ¿eres racista? ¿Odias a los mexicanos? Los medios nos llaman racistas por querer construir el muro de Trump. Ha dicho que una barrera física entre México y Estados Unidos es necesaria porque la frontera abierta de Biden mata a los ciudadanos de Ohio. Lo que es un hecho es que la figura del vicepresidente ha cobrado más importancia después de que el intento de asesinato del expresidente recordara que el compañero de fórmula podría un día verse obligado a gobernar el país. Florencia de Rodas, Noticias NM+. Hacemos una pausa y al volver la información sobre las complicadas elecciones en Venezuela, regresamos. No se muevan, que esto está interesantísimo. Estamos de regreso y los venezolanos están convocados a las urnas el próximo 28 de julio y lo hacen en medio de la persecución y el hostigamiento a la oposición por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Varias organizaciones han denunciado la detención arbitraria de, por lo menos escuchen bien, 71 opositores. La información es de mi compañera Lorena Robles. A solo unos días de las elecciones presidenciales en Venezuela, una serie de detenciones ha sacudido al país, levantando interrogantes sobre la legitimidad del proceso electoral y la estrategia de gobierno de Nicolás Maduro. Según la ONG Foro Penal, 102 personas vinculadas a la oposición han sido detenidas con 77 arrestos desde el 4 de julio de este año, cuando comenzó oficialmente la campaña. Uno de los casos más controversiales es la reciente detención de Milciades Ávila, jefe de escoltas de la líder opositora María Corina Machado. Este arresto fue considerado como un secuestro por parte del régimen. En su cuenta de X, Machado alertó que esa madrugada cometieron un atentado en contra de ella y de su equipo, al haber vandalizado y cortado la manguera de los frenos de sus vehículos. Machado también dijo que este atentado se le atribuye totalmente al régimen de Nicolás Maduro y lo responsabiliza de cualquier daño a su integridad física. Otro caso destacado es el de Ricardo Albacete Vidal, empresario español de 72 años que fue detenido por alojar a Machado durante una visita al estado de Táchira. ¿Existen motivos ocultos para estas detenciones? Las autoridades justifican estas acciones con acusaciones que van desde violencia de género hasta sabotaje contra el sistema eléctrico. Sin embargo, la oposición ve en estas acciones una estrategia clara para tratar de debilitar a la oposición. Según María Corina, hay decenas de testigos y videos que demuestran que fue un acto de provocación planificado para dejarlo sin protección a 9 días de las elecciones presidenciales en Venezuela, que se llevarán a cabo el día 28 de julio de este año. El clima de tensión va en aumento. El abogado Perkins Rocha, integrante del equipo legal de Vente Venezuela, ha hecho un llamado al Consejo Nacional Electoral para que atienda esta ola de detenciones, mientras que países como Estados Unidos, Colombia y Brasil observan esta situación con preocupación. La comunidad internacional se pregunta si el chavismo aceptará los resultados si estos son desfavorables, ya que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela desde el 2013 a la actualidad, ha declarado en una de sus presentaciones recientes que habrá un baño de sangre y una guerra civil si la oposición gana estas elecciones. Si no quieren que Venezuela caiga
en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. En medio de la incertidumbre y las detenciones, la tensión por las próximas elecciones seguirán en aumento. El próximo presidente de Venezuela ocupará el cargo el día 10 de enero del 2025. En un país dividido entre la oposición con Edmundo González Urrutia o el seguimiento del chavismo con Nicolás Maduro, que de ganar estas elecciones, Maduro podrá gobernar otros 6 años, que en total serían 18 años en el poder. Lorena Robles, Noticias NM+. Gracias por su tiempo y por sintonizar Foro Global, el programa especializado en temas internacionales de Foro TV. Soy Valentín Cataldo y a nombre de Genaro Lozano les deseo una buena noche y una buena semana.